Si bien la geometría agrupa formas sólidas, rotundas, contundentes, que podemos trazar sobre un papel con facilidad y acercarnos a ellas con la frialdad matemática que esas suponen, no siempre miramos la geometría con esos ojos. A veces nos acercamos a ella de una manera honda, profunda, simbólica. Quizás porque reconocemos en la elipsis, el triángulo, el cuadrado, el círculo, la línea, formas propias que están allá arriba en las constelaciones que miramos de noche cuando el cielo retribuye, o en un pequeño cristal cuando ponemos el ojo en un microscopio, o quizás también corresponden a nuestros mapas dérmicos. La geometría, las formas, pueden ser símbolos, pueden expresar justamente sentimientos hondos o nada más contar historias. Una representante de este tipo de abstracción es Marta Vertis, pintora prolija y entregada a su arte, que hace ya casi 20 años decidió irse por los caminos de la abstracción y más que priorizar la interioridad del ser humano, volcar sus propios y muy recónditos paisajes. Esta es la madre del Cordero y nuestra invitada de hoy, Marta Vertis. En tus primeras épocas experimentabas con distintos materiales, ¿no? Ensamblabas yute, madera y creabas, básicamente, según lo que yo podía observar, no sé si esto es una exageración, pero hallazgos precolombinos parecían que encontrabas debajo de la arena. Yo te tengo que responder. Si quieres. Es la época del 82, 83 al 90 más o menos. En esa época trabajé mucho estos materiales. Todo tiene una razón de ser con mi vida propia. Yeah. O sea, en el sentido de que son los cambios que me suceden los que se transforman en estética, en plástico. Arte y vida son inseparables, entonces. Claro, claro. Y entonces lo que yo hacía es entrar a mi taller y romper, anudar, ¿no? Componer a través de fragmentos, y estaba en un punto de quiebre, como a cualquier persona le sucede cuando rompe una pareja de 11 años. Claro, hay un desmembramiento, Así un es. desgajamiento, ¿no? Así es. Antes de que se produzca un nuevo espacio creativo, hay muchos sentimientos caóticos. Entonces fui reconstruyendo estos fragmentos en estas composiciones donde habían no solamente elemento papel, sino habían elementos gasas, pitas, pajas, astillas, en fin, una serie de materiales encontrados muchas veces que luego se fueron reconstruyendo junto conmigo. Varas, maderas, sí, costuras, sí, hilvanes. ¿No? Eran unos trabajos muy elaborados artesanalmente. Y bueno, trabajé muchísimo en esa etapa, muchísimo.
inicialmente eran trabajos sobre cartulina, con papeles pintados, con gasas, con pajas, maderitas, astillas, cosidos, costuras. Y luego de eso ya pasé a los formatos mayores y a las telas y a los yutes, ¿no? ¿De dónde sale esa gasa tan delicada, tan fina que he visto en tus primeros trabajos, en tus primeros ensambles? Es una anécdota como para realmente expresar que yo me nutro de todo, no solamente de los materiales tradicionales, sino que en una etapa mi esposo tuvo una picadura de insecto y tuve que curarle su herida utilizando esta gasa. Entonces descubrí este material extraordinario con textura, puro algodón, que se podía teñir muy fácilmente porque es un material muy fino, realmente muy fino, y que podía lograr transparencias, formas, tramas, veladuras de gran delicadeza. Entonces me abrió realmente un camino plástico que lo he usado durante mucho tiempo. Ya desde ese entonces, de que hacías ensambles, hay el diseño de las redes, la urdimbre, es el tejido, ¿no? Que después parece ser solamente parte del plano pictórico, ¿no? Gráfico, ¿no? Pero es interesante esa etapa porque no solamente parece responder a un paisaje interno, porque son paisajes internos, ¿no? Siempre, sobre todo en el arte abstracto, ¿no? Y en tu caso, sino también tienen esta cosa del hallazgo precolombino, ¿no? Bueno, ¿Estabas consciente de eso? Es que cualquier artista peruano, sí, yo soy consciente de mis raíces culturales, para mí son importantes. Y cualquier artista peruano no puede eludir el ser influido por estas magníficas obras del arte precolombino, ¿no? Creo que han sido unos artistas excelentes y bueno, ahí está, es parte nuestra y por qué no ponerla como parte de nuestro bagaje cultural. Mi inicio con el arte abstracto fue casi una rebeldía, diría yo, contra la figuración, que me era muy fácil. Entonces, yo desconfío de mis facilidades porque creo que no me enriquecen. Entonces, son las dificultades las que me enriquecen. Entonces, como yo me enfrento a esos retos. Y fue en ese momento que decidí que como el arte abstracto además era lo más avanzado de esa época, quería llegar a eso de alguna manera. Creo que dices en alguna entrevista, sí, que las formas reales, reconocibles, eran como divertimentos para ti, ¿no? En ese momento. No divertimentos, yo lo hacía bastante en serio todo. Yeah. Lo que sucede es que, como te digo, me era muy fácil hacer una cosa y me era muy dificultoso hacer la otra. Yo preferí el camino de la dificultad porque me enseñaba más. Por ejemplo, este de acá, que se llama El Pozo, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay una abstracción, pero todavía hay una estructura reconocible, real. Así es, porque son simbólicos. O sea, los símbolos siempre tienen una referencia externa. Referente real. ¿No? El símbolo a mí me interesa muchísimo. Primero porque es parte de todos nuestros procesos internos. Los seres humanos simbolizamos permanentemente. Sea con acontecimientos, con objetos, tenemos esa capacidad y a mí me interesa mucho esa capacidad porque además
trasciende la forma. O sea, un símbolo no se queda en su representación real, sino que va más allá, universaliza conocimientos, ¿no? Claro. Es bien importante. Ya no hay, como yo podría pensar, ya no hay una referente idiomático. Así se es. trata de algo primario que Así cualquiera es. puede reconocer, Así ¿no? es. Que nos conecta. Y dentro del símbolo del pozo, imagínate todo lo que se puede realmente deducir, ¿no? Desde su profundidad, el agua que contiene, ¿no? El movimiento de sacar el agua del pozo. Así es, ¿no? de extraer algo de adentro. De ¿no? lo que está oculto. Sí lo decía que los cuadros, si bien comenzaban siendo una experiencia individual, terminaban siendo patrimonio de todos, porque al final de cuentas, inclusive las colecciones particulares terminaban en los museos. Escogiste justamente el camino del abstracto, no sé si esto tiene que ver justamente con tu manera de ser tímida. Ahora no, pero generalmente tú misma has dicho que combates la timidez, ¿no? Pero escogiste el camino de la abstracción, ¿no? Que tiene mucho de desarrollo del interior, de uno mismo, ¿no? De mirada interna. Es muy posible. Yo no tengo todas las explicaciones para lo que hago, pero es muy posible que esa timidez me haya llevado justamente a desarrollar más mi lado interior que el lado externo. Yo considero que aparte de este factor, existía también aquel de que era el mayor reto de mi época. Siempre has asumido caminos dificultosos en tu obra, ¿no? Te has entregado de lleno a tu trabajo. Ah, totalmente, totalmente. Yo desde que descubrí mi vocación, por casualidad, porque en realidad lo que yo quería estudiar era arquitectura, bueno, por distintas razones no pude ir a arquitectura. ¿Por qué no pudiste? Quizás porque no estaba permitido para mujeres en esa época ir a la universidad. Así es. Era como muy difícil ingresar a una universidad donde la mayoría eran hombres. Y yo ya me había ganado un sitio, digamos, en mi libertad profesional cuando decidí no quedarme solamente con el colegio e ir a la universidad. Pero todos estos contratiempos de que cómo vas a ir a una universidad de hombres, que tú eres una mujer, que no sé qué, que va a pasar, que queda tan lejos, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces dije, bueno, tranquilidad, ¿no? Y mejor para mí. Las cosas suceden, ¿no? como tienen que suceder. Y fui al Colegio Santa Úrsula a hablar con Madre Margarita María, que me aconsejó que me acercara a la Escuela de Artes Plásticas. No había examen de ingreso en esa oportunidad y lo hice para no quedarme en mi casa, porque esa fue la finalidad. Y claro, mi familia aceptó, gustosa de que yo me dedicara al arte, porque es una de las actividades permitidas a las mujeres. Es como un adorno, ¿no? En esa época era pues un accesorio más. Así es. Entonces me inscribí y todo fue de maravilla, porque realmente descubrí mi vocación. Fue un momento de iluminación, te diría. Estuviste porque suerte, entonces. hasta ese momento yo no sabía muy bien
dónde ubicarme en el mundo. Tenía una serie de sentimientos encontrados, rechazaba ciertas cosas, aceptaba otras, me sentía distinta, no me adaptaba fácilmente hasta que descubrí el arte. Entonces dije, esto es donde yo tengo que estar. Lo más personal son mis collares. Yo ya te he contado que los he ido adquiriendo de a pocos hasta tener todos los que tengo. Ya ahorita ya no compro, pero para mí eran muy importantes en una época y te contaba la anécdota de que no sabía yo muy bien el significado importante que tenían hasta que vi esta muestra de arte sudafricano, donde decían que todos los collares dentro de la cultura africana eran este contacto con la vida, o sea, quien se los ponía representaba salud, alegría, contacto con la vida. Que te puede adornar o te puedes esconder detrás de él, ¿no? Puede exaltar algo que quieres decir o puedes cobijarte en él, ¿no? Y ponerlo como un escudo. Yo nunca la había visto como escondite, ¿eh? Siempre la había visto como contacto realmente, ¿no? O sea, eso de escoger un objeto precioso y ponérselo sobre el cuerpo, ¿no? Para realzarte, ¿no? Para sentirte como más viva, ¿no? Claro, estás ahí. ¿No? Porque además es un objeto que atrae las miradas de otros. Qué ¿no? curioso, porque siendo una persona eventualmente tímida al comienzo, ¿no? También había una me gusta adornarme, sí. Es que a mí me encanta ser mujer. Me encanta ser mujer. Entonces uno de los atributos de la mujer es adornarse. Sí. ¿No? Las mujeres nos podemos permitir esa manera de colores, de formas. ¿Siempre te has adornado? ¿Siempre has usado tus collares? Desde chica tenía fascinación por estas cosas. Desde chica. Pero casi no veo ni oros, ni otras cosas, sino veo mar, veo costa, veo desierto, veo espóndilus, muyus, conchas. Pero esa es mi infancia. ¿Eres tu infancia, no? Es mi infancia, claro. ¿Tú vienes del norte? Sí. Yo vengo de un pueblo costeño que se llama San Pedro de Yoc, que está rodeado de desierto, pero que tiene litoral, ¿no? O sea, tienes el mar allí. Tienes el mar. Así que has crecido ahí. Entonces yo he crecido entre el desierto y el mar, y al mismo tiempo una infancia muy, muy natural, porque tenía mucha libertad para jugar en un pueblo chico, donde todo el mundo nos conocía, entonces me permitía salir libremente a jugar con mis hermanos, ¿no? En el valle de Chicama hay un pueblito llamado San Pedro de Yoc, y en ese pueblito el recuerdo de una niña que de vez en cuando hacía maletas y planeaba la fuga. Han pasado muchos años y Marta aún camina, maleta en mano, hacia sí misma. ¿No? ¿Hace cuánto tiempo que no llegas a San Pedro de Yoc? Desde el año 67. 67. Sí. ¿Por qué no has vuelto a ir a San Pedro de Yoc? Ay, esa es una pregunta difícil de contestar. Creo que la sucesión de acontecimientos en mi vida no me ha permitido pensar en regresar. Y porque ya finalmente mi familia se fue viniendo toda para acá, a Lima. Allá vive en este momento mi hermano mayor, pero aparte de él, ya toda la familia de mi padre, directa me refiero, ¿no? Abuelos y tíos, y la de mi madre ha terminado este año. Justamente me ha tocado
Despedir a las dos últimas, sí, a las dos últimas de ambos lados. ¿Te gustaría regresar en algún momento a tu infancia? Bueno, es un viaje que tengo que hacer en algún momento. Pienso que sí, pienso que es algo que ya me corresponde, ¿no? Por desarrollo personal, ¿no? Por desarrollo personal, por mirar hacia atrás para mirar sí, adelante. ¿Quizás? Sí, sí. Ah, tú sabes que descubrí que no soy dragón de fuego, ¿Qué cosa eres entonces? dragón de agua. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el temperamento. O sea, soy calma. Ya. No andas por ahí no ando echando llamaradas Así es. por doquier. Así es. El arte vendría a ser una actividad excluyente, ¿no? De entrega. Bueno, definitivamente, por lo menos para mí. Yo considero que hay otros artistas que pueden hacer otras cosas y poder seguir con su arte, pero yo soy un tipo de personalidad que necesita la entrega total. Entonces decidí que eso era lo que tenía que hacer, eso era mi vocación, eso era mi destino, y por lo tanto me entregué totalmente al arte. Tu lugar respira de recogimiento, ¿no? Un poco de soledad voluntaria, ¿no? Porque es rico estar solo y poder meterse dentro de uno mismo y mirarse y escucharse, pero también sé que sales y vas justamente a ver lo nuevo que se está haciendo en pintura, sí, en escultura, sí, en fotografía, sí, sí. ¿no? Y te veo rodeada de libros también. Sí, no. Mi gran contacto con el mundo es justamente el arte mismo. Yo me alimento mucho del arte mismo, y más aún en esta época de cambios tan rápidos, ¿no? que han venido a cambiar totalmente el panorama artístico de lo que yo me formé, porque yo soy por formación una artista moderna, no soy posmoderna, pero no quiero desligarme de lo que está sucediendo, porque es un poco como envejecer. ¿Cuál sería para ti la importancia, o mejor dicho, cuál sería para ti la diferencia más saltante entre una mujer moderna y una mujer posmoderna, o una artista moderna y una posmoderna? Yo creo que es una estructura interna. Los artistas modernos veníamos con ideas muy precisas de lo que era el arte, y teníamos una formación interior. Yo no quiero decir que los artistas de ahora no reflexionen o no interioricen, pero su mundo, mi mundo, explosionó, se abrió, y lo cual no quiere decir que sea malo ni bueno, o sea, no hay aquí una valoración de ese tipo, ocurrió. Veo en tus cuadros, y eso lo hablamos la vez que vine a conversar contigo, pero veo en tu pintura
el color del atardecer marino, costeño, ¿no? Ese naranja. Claro, eso ha reaparecido, o sea, en este momento, en la próxima exposición que voy a hacer, es el color dominante, el naranja. El naranja. Sí, el color del ocaso, ¿no? Pero del ocaso encendido, ¿no? O sea, de este ocaso intenso que uno ve deslumbrado hasta que se oculte el sol y espera el rayo verde. ¿Te sientes en un momento intenso de tu vida? Me siento en un momento intenso. Me siento retomando riendas, ¿no? Por primera vez me siento libre. Siempre he sido independiente, sí, pero con responsabilidades. Claro, siempre has tenido alguien a quien cuidar, o alguien a quien acompañar, o alguien con quien estar, ¿no? Que mediatizaba mi vida. Por primera vez ya eso no existe. ¿Y estás contenta con el momento? Sí, sí, porque finalmente cuando yo reflexiono sobre mi vida, digo, finalmente tengo lo que quería. Sí, quería ser artista, quería ser independiente y tengo ambas cosas. Se habla mucho de geometría sensible cuando se analiza tu obra. Siempre hay una geometría que es muy fría. Todo el periodo óptico, por ejemplo, del arte es una geometría fría. Yo me imagino que debe ser un poco por la sugerencia que da el espacio plástico y porque no es tan rígida, ¿no? O sea, hay un trazo, hay una mano detrás, ¿no? Claro, hay una mano alzada. Así es. Ahí en esa última muestra que estás preparando, sí, hay justamente el trabajo en el color y el trabajo en la palabra, ¿no? La palabra. Son dos modos de expresión. Sí, como te contaba, sí, yo la palabra ya la había utilizado antes, pero como un elemento de collage más. O sea, no... Gráfica. No, la encontraba en la calle y la ponía en mis cuadros. Eso es lo que hacía. O sea, traspasaba como si fuera un pedazo de madera o un pedazo de tela, ¿no? Yeah. Pero la palabra de ahora es una palabra más reflexiva, es una palabra que sale de la imagen misma. Porque me están interesando mucho los contenidos simbólicos. Entre esas palabras que has encontrado, sí, fuera de ti, porque en muchos casos salían de ti las sí, palabras, pero en otros... Solamente en 3 casos me he permitido usar versos. En 2 casos de Martín Adán, en un caso de Emily Dickinson y otra frase encontrada en un cuadro de Julia Codecido que me impactó por sus contenidos, ¿no? O sea, eso de como un microbio carcomiendo la eternidad. Caramba. Me gustó muchísimo.
más que todo ahora estás justamente demarcando tus límites con la palabra, ¿no? Sí. Porque son frases, si bien breves, muy Sí, concretas. muy concretas. Pero y muchas veces imperativas también, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo dándole siempre importancia a la imagen, ¿ah? A la imagen plástica, porque yo creo que es la imagen para mí, para mi trabajo, la que sigue manteniendo los secretos no revelados, ¿no? O sea, la palabra es una pista, es como una clave, que sugiere un contenido de la imagen, pero no creo decirlo todo, ¿no? Y no quiero decirlo todo tampoco. Y acá hay una trilogía interesante, que son nuevos trabajos. Por ejemplo ¿no? Que es mañana, tarde y noche. Sí. Pero en esos tres hay uno que es bien interesante, que es en la tarde ya está la noche. Sí, ¿no? ya está implícita la noche. Un poco decir que en todo hay ya, incluye lo que va a venir. ¿No es cierto? O sea, como dicen, ya lo he leído varias veces, que en el presente ya está el pasado y el futuro. ¿No? Entonces, no es solamente el momento que uno vive, sino es que incluyen estos dos tiempos. Sí. Claro, uno va avanzando en tres tiempos, básicamente. Así es. ¿No? ¿Qué ves tú, por ejemplo, en tu noche? ¿Qué ves tú más allá de cada unos años ocurriéndote? No sé. ¿No tienes idea? Una de las cosas que a mí me hacen vivir con esperanza es el azar y lo imprevisible del futuro. No te puedo creer que eso te da esperanza. Sí, porque si supiéramos que nada va a cambiar, que todo va a seguir siendo igual, sería terrible. Sería muy triste, ¿no? Sería muy triste. Y además de mi experiencia, siempre me ha sucedido que han pasado cosas que no me hubiera podido imaginar. Y las cosas más importantes que me han pasado en mi vida han venido por casualidad. Lo que no es casualidad es que Marta Vertis le haya dado forma externa a los paisajes del alma, usando el acrílico, la espátula, el pincel y sobre todo el corazón, su mayor y más importante herramienta. También veo el azul, el negro, como parte de ese otro momento que es la noche. Claro, la noche. Porque en todo está todo, o sea, volvemos a lo que habíamos dicho sobre la tarde, que incluye la noche, en todo está todo. O sea, en este tríptico, por ejemplo, que es el de mayor formato de la muestra. Donde nos lleva el río, este tríptico. Claro, es el recorrido del río, pero el río es, como digo ahí, un símbolo doble. O sea, puede destruir cuando inunda, pero puede ser creativo cuando fertiliza, ¿verdad? Quizás a la hora que está destruyendo, está fertilizando también. Bueno, pero ¿no? Cuando destruye es bien, hay que esperar, hay que esperar que pase el desastre.
Lo árido puede florecer. ¿Es cierto? Qué optimismo. Qué maravilla. No es optimismo, es una realidad. Lo árido puede florecer si es que se le trata bien, ¿no? Ahí justamente está el tema del desierto, bien, que es importante. Claro, que es recurrente, trabajo, ¿no? Es recurrente, sí. Y a alguien, alguna vez, en alguna entrevista, le dijiste algo bien bonito, como acá, le preguntaste a la persona que te entrevistaba, eso se me quedó grabado, ¿acaso no has visto cómo florece la vida en el desierto, así. ¿no? Cómo el desierto nos enseña a sobrevivir, cómo se levantan las chozas y la gente sigue adelante. Así ¿no? es. Desierto, ¿no? ¿Está? Y otra parte importante de nuestro desierto, ya no vamos a hablar del desierto en general, sino de nuestro desierto, es que conserva la cultura. Si no fuera por la sequedad y la aridez del desierto, no se hubieran podido conservar tantos tesoros. Tantas ¿no? huellas del pasado. Así es. ¿Cómo te sientes cuando llegas al desierto y cuando te posas encima de la arena? ¿Solitario o más bien acompañado? Vuelo con el viento. Es el paisaje de mi infancia y yo en el desierto me siento muy bien. Es un espacio que compatibiliza conmigo. ¿Por qué? ¿Te confronta? No me confronta, me acoge, me abriga. Salen cosas mías que me gustan, o sea, el contacto con la naturaleza, la vegetación me abruma un poco. Yo he estado en la selva y no me he encontrado ahí, pero me encuentro en el desierto, pero yo creo que es por eso, porque es la base del recuerdo infantil, ¿no? que debo haber sido muy feliz en el desierto, ¿no? Obviamente podríamos imaginarnos que una persona que se recoge en el desierto lo hace justamente para no tener los estímulos visuales que tendrías en otros paisajes, enfrentado a otros paisajes, y más bien harías brotar de ti esas imágenes que salen, ¿no? Ese es el efecto más llamativo, digamos, de la imagen del desierto, es el encuentro con uno mismo. Y yo no desvalorizo eso, al contrario, yo pienso que es un efecto muy bueno para quien quiere sacar cosas del interior, ¿no? No por nada la religión pone al desierto como el ámbito en que Cristo se recoge, ¿no? Así es. Tuviste una etapa donde el desierto fue el leitmotiv de una muestra y de una faceta de tu trabajo, ¿no es cierto? Sí, y fue una muestra muy exitosa, de la cual yo estoy muy satisfecha, pero no la seguí porque surgió otra imagen y por lo mismo que te decía, no la quise negar. Frustrar, negar. No la quise. Entonces dije, el desierto que me va a acompañar siempre, lo pongo un poco entre paréntesis para seguir lo otro. Y yo creo que en el futuro voy a retomar el tema, quién sabe con otra visión, ¿no? No la geográfica y la matérica. La matérica, ¿no? Sino la simbólica, quizás. Es. Entre el collage y los desiertos, una muestra de transición, que fue una muestra variada de múltiples caminos abiertos. Entonces apareció este tríptico que se llama El homenaje al Apu, que es tan escueto, ¿no? Tan sintético. Así es. Y aparte del homenaje al Apu, apareció el desierto. Entonces claro, tenía varios caminos a seguir y seguí el desierto. Entonces desarrollé el tema del desierto porque me era muy querido, como te lo repito, y familiar. Y ese tríptico quedó como un hito en ese momento porque además correspondía a la época en que estábamos viviendo, que era el terrorismo. Y este tríptico, que son estas formas trapezoidales, el del centro tiene como la mirilla del arma, ¿no? Que era finalmente lo que estaba sufriendo en ese momento el Ande, ¿no?
Y creo que hay un rojo, un color rojo. Un rojo de intenso, sangre, ¿no? Sí, un rojo de sangre. Y justamente cuando comienzas con los desiertos, la cosa se pone un poquito más monocroma, más ocre, más amarilla, más dorada, ¿no? Claro. Un poco en la referencia a la geografía del desierto. He visto objetitos curiosos en tu taller, como por ejemplo cepillos de dientes, espátulas dentadas, cuchillitos de orina, de mantequilla, sí, ¿no? Y pequeños instrumentos con dientes por todos lados, ¿no? Que me hacen pensar que justamente recoges la huella del viento con ellos. A partir de las huellas del desierto, comencé a trabajar la textura toda como rayada. Me imagino que también por la misma sugerencia, ¿no? Y entonces ya, porque cuando yo comencé a utilizar esta masa inventada por mí, trabajaba con las manos, exclusivamente con las manos. Y luego hacía incisiones de todo tipo, se arañaba, usaba clavos, usaba punzones y cosas así duras, ¿no? Punzantes. Entonces cuando ya después del desierto comencé a usar la espátula y todos estos cuchillitos, estos cepillitos que me ayudaban a tener más control sobre la masa, no tan fuerte espontáneamente, sino ya una cosa más armada, más calmada, más reflexiva, ¿no? No era action painting. Ya no era el informalismo, claro, ¿no? Ya no era el informalismo. Tengo un triángulo de trabajo que es la mente, el corazón y la mano. Ah, qué bonito. Sí, y esos son mis instrumentos de trabajo, en realidad. O sea, no, por muy ordenada que sea mi pintura, por muy limpia que sea mi pintura o esquemática, deja de ser sensible, porque le pongo el corazón. O sea, yo no puedo pintar si no está mi sentimiento comprometido en lo que hago. Nosotros íbamos a los cerros y nos poníamos en las rodillas toallas. Entonces reptábamos el cerro buscando con un colador las piezas, las chiquilitas esas, y encontrábamos, porque finalmente hay tanto en el Perú. El desierto ha sido y sigue siendo el escenario ideal, el lugar al cual Marta Bertis recurre cuando necesita reflexionar, recogerse y mirarse a sí misma. Ella nos contaba que en San Pedro de Ioc, en el norte del Perú, al lado del mar, chivateaba y jugaba en las arenas del desierto. Ya de grande, cuando se convierte en una pintora, ella saca sus recuerdos de niña y el desierto aparece. Espátulas dentadas, cuchillos, pequeños cepillos de dientes hacen las veces del viento sobre las arenas. Esta ha sido la madre del Cordero y con nosotros Marta Bertis. La fría, sino más bien honda, profunda, simbólica. ¿Qué fue eso? En la materia, ¿no? Ya.
Música